Miren, hablar de desarrollar las capacidades tiene que ver con un cierto tipo de problemas de la educación que requerían una consideración un poquito más profunda. Nosotros venimos de un formato educativo orientado por un currículum seccionado en disciplinas. ¿Sí? Y se dejaba en la sabiduría, entre comillas, de quienes creaban el currículum, producir a través de ese currículum una experiencia de aprendizaje que tuviera coherencia y sentido. ¿Sí? La pregunta por la coherencia y el sentido es algo que en la educación damos por resuelta, pero que nunca es una pregunta resuelta de todo. Siempre es una pregunta sometida a crítica, siempre es una pregunta que tenemos que revisar cada tanto. ¿Cuáles son los sentidos de la educación al 2020? ¿Para qué educamos al 2020? ¿Qué pide la sociedad, la escuela, a esta altura del partido? Y si es lo mismo que se le pedía en el año 40 o en el año 70 o en el año 90. ¿Sí? Y en ese sentido hay algunos cambios. Esperen que tengo que poner ahí. Hay algunos cambios que hemos encontrado, digamos, en la demanda social hacia la educación. Es decir, ¿qué se espera que la escuela produzca en el sujeto? Hay unos aumentos de la demanda. Ahora, miren, antes la escuela, estoy hablando de la escuela de mis abuelos, ¿no? O la escuela de mi mamá. La escuela le pedía, la sociedad le pedía a la escuela ciertas cosas: la construcción de unos hábitos, el dominio de unos aprendizajes básicos que servían para el funcionamiento social, la lectura, la lectoescritura, el dominio de la matemática básica y ciertas maneras de comportamiento. ¿Sí? Hoy en día a la sociedad no le alcanza con esos saberes básicos. ¿Sí? Hoy en día la sociedad nos pide unas cosas un poquito más complejas que tienen que empezar a educarse desde los niveles más iniciales de formación. Entonces, cosas tales como el pensamiento matemático. Ahora, si ustedes escuchan a los didactas de la matemática, no es importante saber sumar solamente. Es importante pensar por qué se suma de esa manera. Ya no es automatizar un algoritmo. Ahora tenemos que saber por qué lo hacemos. ¿Sí? Esa demanda acerca del pensamiento matemático. O ahora ya no basta con leer de corrido. Ahora necesitamos comprender lo leído. ¿Sí? Entonces, esas mayores demandas sobre lo que se esperaba de la educación implican algunos cambios o algunos deseos que la sociedad tiene sobre la educación, y es que la educación no sea simplemente una colección de elementos que la persona guarda, archiva o memoriza, o unas prácticas automatizadas, sino que lo que se aprende sea un saber activo. Es decir, que le permita al sujeto hacer cosas con el conocimiento. Lo voy a decir en formato de subtítulo. Pasar de conocer a hacer cosas con lo que conozco. El conocimiento de afuera de las cuatro paredes de la escuela. Así que esos saberes y la forma de pensar el saber escolar y cómo hacemos entonces para que efectivamente podamos lograr responder esta demanda social, tiene que ver con volver a pensar la escuela, volver a pensar cómo la hacemos, y en particular lograr un elemento que nos permita integrar la trayectoria del sujeto, darle sentido al paso del sujeto por la escuela. Piensen ustedes cómo trabajamos en la mayoría de las escuelas. El chico termina su X grado, su tercer grado, su preescolar, su quinto grado, lo que sea, pasa de grado, y en ese pasar de grado hay un nuevo docente, hay unos nuevos modos, etc. Y la herencia, es decir, lo que el sujeto construyó
pasa ahora a manos de otro docente que le explica las cosas de otra forma, que le plantea otras cuestiones. Entonces, se produce una serie de saltos, y esos saltos además son más profundos en el pase entre niveles, entre el formato que tiene el nivel inicial, el formato de aprendizaje que tiene el nivel inicial, al formato de aprendizaje que tiene el nivel primario, y les cuento cuando pasamos del nivel primario al nivel secundario, ¿sí? Y en cada uno de esos pasos se nos va perdiendo algo de la idea de trayectoria, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿para qué sirve hablar de capacidades en la escuela? Para tener un discurso común que permita integrar la experiencia escolar del sujeto a lo largo de los niveles, a lo largo de las transiciones. Entonces, desde un punto de vista comunicacional, desde un punto de vista de sentido, hablar de capacidades es hablar de algo más permanente que la división, que el adjetivo, que la Revolución Francesa o que el teorema de Pitágoras. Todos esos son elementos de conocimiento, pero esos elementos de conocimiento adquieren sentido si tenemos un mensaje que la escuela puede construir para los chicos y para los papás. ¿Sí? Es decir, ¿qué estamos haciendo en la escuela? Estamos logrando el desarrollo integral del sujeto. ¿Sí? ¿Cómo logramos ese desarrollo integral del sujeto? ¿A qué le ponemos foco en ese desarrollo integral? Cosas que probablemente ya hacemos. Así que no es que estamos inventando la pólvora, solo le estamos poniendo nombre a algunas cosas que hacemos para poder hablar de ellas con mayor claridad. Las identificadas como las que queremos promover son estas 6 que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Así que la oralidad, lectura y escritura, el abordaje y la solución de problemas, el pensamiento crítico y creativo, el trabajo con otros sin colaboración, la gestión y el monitoreo del propio aprendizaje, el compromiso y la responsabilidad. Si ustedes se fijan, volviendo a lo que decíamos hace un minuto, la idea de que estos son elementos integradores de la trayectoria nos pueden ayudar a conversar con todos los docentes de nuestras escuelas, desde el nivel de sala de 45 días hasta los chicos que egresan por la otra punta, de por qué es importante que desarrollemos una buena capacidad de comunicación, una buena capacidad de uso de la oralidad, de la lectura y de la escritura. A lo largo de toda la escuela secundaria, con consistencia, con insistencia, con progresivos niveles de superación. ¿Por qué es importante aprender a resolver problemas? ¿Por qué es importante trabajar con los demás? ¿Sí? Es decir, estas son rasgos que quisiéramos promover a lo largo de toda la formación de los sujetos. No son elementos sueltos, son formas de mirar la construcción educativa de nuestros estudiantes para lograr que estas habilidades se puedan desarrollar a lo largo de los muchos años que el chico transita, el niño y la niña transitan por el sistema educativo. Algunos términos o algunos elementos que usamos en el curso educativo, tratando de dar una definición un poquito más clara, por lo menos para que se entienda. Las personas tenemos un conjunto de posibilidades que nos da el hecho de tener un cerebro, el hecho de tener una psique, que es el conjunto de procesos mentales, afectivos, cognitivos, que funcionan gracias a que tenemos un cerebro. Fíjense que el nivel del cerebro es el nivel biológico, el nivel de la psique es el nivel mental, si ustedes quieren. Nivel mental afectivo incluye no solo los procesos cognitivos, sino también los procesos afectivos. Y además, como somos seres que viven en comunidad, participamos o tenemos una base de conocimientos que son de origen social, son parte de nuestra cultura. Entonces, algunos elementos están en nuestra biología y algunos elementos están en nuestra cultura. Todo eso forma una base, un gran depósito, digamos, de posibilidad que los seres humanos tenemos. Ese depósito tiene entonces los elementos de lo que llamamos capacidades.
es lo que hay adentro de nosotros, ya sea por natura o por cultura, que nos permite atender las situaciones de demanda que nos presenta la vida. Es lo que está dentro. ¿Cuándo me doy cuenta o cómo se manifiestan esas capacidades internas? Cuando actúo. Cuando estoy quieto y no hago nada, no se sabe si tengo o no tengo capacidad. En cuanto actúo, las pongo de manifiesto. En el momento en que puedo hacer un bizcochuelo, en el momento en que puedo resolver una ecuación matemática, en el momento en que puedo conducir un auto de una punta a la otra de la ciudad de Córdoba, en el momento en que puedo hacer un presupuesto para una obra o lo que fuera, pongo de manifiesto unos saberes internos y unas posibilidades internas. Ahora el asunto es que cuando pongo de manifiesto en acción mis capacidades, hay una mirada externa que puede decir si lo hago bien o lo hago mal, si lo hago con suficiencia o si todavía no lo hago con suficiencia. ¿Sí? Desde ese punto de vista que se habla de competencia. La competencia nunca es algo que está adentro de la persona, no es una cosa. La competencia es un juicio. Distingamos una capacidad, que es un sustrato, de una competencia, que es un juicio. La capacidad está anclada o enraizada en la persona. Son potenciales, son cosas que las personas tienen y que pueden desarrollar. La competencia es un juicio, es una observación que hace un actor externo en función de algún parámetro y dice si vos sos más o menos competente para realizar una determinada acción. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces se utilizan como sinónimos estas dos cosas y me parece que confunden. Las competencias no son cosas que estén adentro de las personas. Las personas pueden ser juzgadas desde un punto de vista externo y decir que son más o menos competentes en algo. En ese sentido, las personas tienen competencia. Yo se supone que tengo competencia para conducir un automóvil, tengo un registro que así lo dice, y tengo unos años de práctica, tengo esa competencia, pero esa competencia no surge, digamos, de un rasgo interno. El rasgo interno es mi capacidad de ver las cosas en movimiento, conducir el automóvil, ¿sí? Está del lado de adentro, la capacidad es mía. La competencia es un juicio que hace la sociedad sobre que yo puedo hacer esa cosa. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de capacidades, quiero poner de relevancia que todas las capacidades, esas 6 que estábamos mostrando ahí o cualquier otra, que forman parte del mundo interno de las personas, operan integrando o funcionan integrando diversos sistemas o elementos de mi equipo cognitivo, de mi equipo mental, no solo cognitivo, perdón. Cuando yo quiero manifestar en la acción, vuelvo al ejemplo de conducir un automóvil o de dar una clase, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando saberes verbales que puedo entonces comunicar a través de la palabra, pero también estoy haciendo uso de cierto autocontrol emocional, estoy haciendo uso también de ciertas posibilidades motrices y de ciertas habilidades sociales, estoy conversando con gente. ¿Se entiende? Entonces, hay diversos elementos dentro del funcionamiento humano que colaboran para producir una capacidad. Por ejemplo, si quisiera yo resolver un problema, que por ejemplo, ¿a dónde me voy de vacaciones? Suele ser un problema, ¿no? Que los seres humanos queremos resolver en algún momento. Ustedes creo que ya lo resolvieron en el partido. Tienen que haber tomado decisiones usando parte de su repertorio cognitivo, a dónde voy, cuáles son los precios, cuál es la distancia, a dónde me conviene, a dónde no me conviene. Hay un análisis, pero también hay ganas. ¿Se entiende? Para resolver un problema hay que tener ganas, hay que tener motivación. Eso no es cognitivo en sí mismo, eso es parte de lo muy afectivo de la persona.
y además tienen que haber pensado que no se iban solos, probablemente, que se iban con otros. Si me voy con la cuñada, o si me voy con la suegra, o si me voy con el amigo. Y entonces ahí hay todo un balance donde tengo que utilizar elementos que no son solo cognitivos. Y acá es como un pequeño separador, y es la escuela, por su mandato fundacional y sobre todo la escuela secundaria, le pone un énfasis muy importante a lo cognitivo y le deja menos espacio a los elementos afectivos, sociales, y lo motriz lo relega solo al campo de la educación física. Si vamos al otro extremo del sistema educativo, al nivel inicial, el nivel inicial, que es el más moderno de todos los niveles, el más progresivo, digamos, porque llegó más tarde y tuvo más tiempo de incorporar nuevas ideas, ¿no? Trabaja de una manera mucho más integral. La expresión afectiva, la expresión motriz de los niños, el dominio psicológico, el dominio cognitivo, lo hace de una manera mucho más integrada. Pero a medida que avanza la educación se va volviendo más fragmentario, se va volviendo como mucho más foco en lo cognitivo, ¿sí? Y la primaria está como un poco en el medio de los dos y a veces se decanta más por unas cosas que por otras. Entonces, pensar que las capacidades incluyen todos estos dominios tienen que servir para que podamos tener en cuenta a lo largo de toda la escolaridad que todo esto se tiene que poder desarrollar en paralelo. O sea, los dominios internos que me permiten desarrollar las capacidades tienen que poder desarrollarse a través de actividades que muevan lo cognitivo, pero también lo afectivo, lo corporal, lo social. Uso la palabra motor acá en el sentido de uno de los subsistemas que tiene el cerebro. Desde el punto de vista, los agentes de educación física me querrían matar probablemente, y más que motor diría corporal, ¿no? Pero bueno, no se puede contentar a todo el mundo. ¿Dónde se desarrollan mejor las capacidades? ¿Cuáles son los espacios en que mejor se desarrolla la capacidad de las personas o de los sujetos? Se desarrollan las capacidades mejor cuando yo invito al sujeto a participar de una situación, voy a usar la palabra situación muchas veces, una situación que le demanda, que le resulta un desafío. Hay un efecto de tracción que genera la situación, en tanto es lo suficientemente problemática e interesante, que invita a la persona a querer aprender más para poder solucionar la situación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de situaciones que resultan más interesantes para promover capacidades? No son los mismos contextos que cuando quiero desarrollar una habilidad o automatizar una habilidad. Dos cosas distintas. Las dos cosas se necesitan, sí. Pero acá estamos hablando solo de las capacidades, no me voy a meter con la automatización de habilidades, que es otro tema para otro día, si ustedes quieren, que también vale. Es decir, no vamos a tirar por la ventana ciertas cosas que son útiles también. Si un chico no automatiza la capacidad de lectura, de lectura veloz, digamos, por así decir, es muy difícil que desarrolle comprensión. Si no automatiza la lectura, ¿sí? y tiene dificultades para decodificar, nunca logra comprensión lectora. Entonces, tener una buena comprensión lectora como capacidad requiere haber automatizado una habilidad previamente. No nos vamos a pelear con las habilidades, ¿está bien? Pero tenemos que darle un lugar justo. Sirven como elementos que luego potencian una capacidad. Entonces, desde el punto de vista de desarrollar capacidades, las situaciones son interesantes cuando no son resolubles fácilmente, no son situaciones fáciles. Necesito construir conocimiento para poderlas atender. Si yo les planteo, bueno, vamos al ejemplo porque es más fácil ir al ejemplo.
este es un ejemplo situado hacia, digamos, fines de la escolaridad primaria, porque en algún momento lo tenía que ubicar. Dice así: Elena y Esteban se proponen escribir una nota dirigida al intendente de su localidad para pedirle mejor iluminación en la plaza. ¿Sí? Esa situación es una situación de desafío para los chicos, para esta pareja de chicos. ¿Sí? ¿Y qué tienen que movilizar para resolver esta situación? Tienen que movilizar ciertos conocimientos acerca de cómo es el lenguaje formal, cómo se escribe una carta, cómo se hace un pedido, qué distingue un pedido de una queja, qué distingue una explicación de una demanda, ¿sí? Tienen que entender un tipo textual. Esos son cuestiones o rasgos cognitivos. Tengo que poder, digamos, enfrentarme a cómo se lo digo, cómo se lo pregunto. Tengo que tener cierta incertidumbre. Tengo que mantenerme motivado mientras voy haciendo borradores que consulto con el docente, digo, ¿te parece, no te parece? O sea, esta es una situación donde los chicos, para poderla resolver exitosamente, necesitan construir conocimientos. Pero a la vez necesitan ciertas cuestiones de la afectividad, ciertas cosas vinculadas al trabajo con el otro, porque tienen que ponerse de acuerdo sobre lo que van a escribir. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo de una actividad, de una situación que les demanda a los chicos varias construcciones. En primer lugar, la capacidad de resolución de problemas. Porque siempre escribir un texto para otro es un problema. Uno no escribe de la misma manera según a quien le escribe. Entonces, aquí aparece un ejemplo posible de una situación que puede ser interesante para desarrollar una capacidad. La primera capacidad que desarrolla es que me enfrento a un problema. Trabajar sobre una situación implica entonces aprender contenidos. ¿Sí? Esos contenidos puedo haberlos trabajado previamente a la situación o puedo trabajarlos justo mientras estoy resolviendo la situación. Ya sea de la capacidad de resolver problemas, de la capacidad de organizar la escritura, ya sea del pensamiento creativo, en cualquiera de esos casos. ¿Qué puede hacer un docente al intervenir o cómo organiza su proceso de intervención para producir ese proceso de desarrollo? En primer lugar, a diferencia de otras cosas en el trabajo sobre capacidades y siguiendo a Gaskins, lo importante es el nivel de conciencia. O sea, tenemos que hacer explícito para nosotros y para los estudiantes que estamos queriendo ayudarlos a que resuelvan mejor problemas o que estamos queriendo acompañarlos a que se expresen oralmente de mejor manera o por escrito de mejor manera o que los estamos acompañando a desarrollar su creatividad. O sea, este es un contrato abierto, lo decimos. En esta clase vamos a trabajar formas de resolver problemas. En esta clase vamos a trabajar maneras de expresarnos mejor. En esta clase o en estas clases vamos a trabajar formas de pensar con creatividad. En estas clases vamos a trabajar maneras de. ¿Sí? Entonces el primer elemento es hacerlo explícito. Hacer que el estudiante sepa que vamos a trabajar en la construcción de esa capacidad, en el avance sobre esa capacidad. La segunda cosa es que entonces ahora el docente hace lo que hacen todos los buenos docentes. Hace de andamio. ¿Sí? Hace de andamio. ¿Qué quiere decir hacer de andamio? Quiere decir, te sostengo lo necesario para que aprendas. No te lo doy todo masticado, te voy acompañando en el proceso, a medida que me vas pidiendo, te voy dando. ¿Sí? Entonces, a través de las preguntas que te hago, a través de los desafíos graduales y progresivos a los que te voy invitando, voy acompañando tu proceso de aprendizaje. Tercera cosa que hago es retroalimentar. Le digo al chico, le digo al estudiante, le digo al niño, le digo al peticito, le digo, bueno, a ver, ¿cómo? A mí me parece que esta parte te salió bien y que esta parte podríamos mejorar.
A mí me parece que en este aspecto podríamos corregir tal cosa o podríamos cambiar esto. ¿Sí? Retroalimentar es darle a la persona un reflejo de su forma de trabajar para que pueda tomar conciencia de lo que hace. No es lo mismo que corregir. Cuando corregimos, el sujeto no está presente. Estamos mirando el cuaderno, estamos mirando la prueba, estamos sobre un objeto. Retroalimentar es luego de que corregí, o luego de que evalué, o luego de que observé la acción del sujeto, le digo cosas para que mejore. La palabra retroalimentación ha estado en el campo educativo por décadas, pero no estoy seguro de que la estemos haciendo realidad. ¿No? Es decir, explicarle a un sujeto, después de que lo vi hacer algo, decir, mira, yo vi esto, a mí me parece que podrías hacerlo mejor sin tal cosa. ¿Sí? O a mí me parece que podrías incorporar esta otra técnica, o que podrías darle alas para que pueda crecer. De eso se trata la retroalimentación. Y finalmente, el paso final para el trabajo sobre capacidades es la reflexión final. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué es lo que sabemos hacer ahora que antes no sabíamos? Lo que en línea general se llama metacognición. De nuevo, con las grandes palabras hay que tener un poco de miedo, porque todos decimos, sí, metacognición muy lindo, yo ya sé, entendí qué es. Pero en la práctica del aula, la metacognición implica unos gestos docentes muy específicos. Implica terminar la clase preguntando, chicos, ¿qué aprendimos hoy? Cada uno se escribe en un renglón en el cuaderno algo que todavía, una duda que todavía me quedó. Se dice, ¿qué es lo que puedo hacer mejor la próxima vez? ¿Sí? Metacognición quiere decir ayudar al sujeto a pensar sobre sí mismo. ¿Sí? Desarrollar las capacidades tiene que ver con la idea de amar y hacer, de hacer poderosos a los sujetos, de construir el poder de cada individuo mientras aprende. Para que el individuo construya su propio poder, ¿qué hago? Digo, vamos a ayudarte a construir tu propio poder. La idea del desarrollo de capacidades es una progresiva transferencia hacia el individuo, hacia el sujeto, de su propio poder, de su propia responsabilidad, de su propio empeño. Así que de eso se trata el trabajar el formato de intervención, pero que el rasgo pedagógico verdadero de la evaluación es ayudar a la persona a mejorar sus procesos de aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, yo no evalúo capacidades poniéndole nota a las capacidades. Tenés un 6 en oralidad, lectura y escritura y tenés un 2 en resolución del problema. ¿Por qué? Primero porque las capacidades se desarrollan a lo largo de muchos años. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo observar como docente si la persona logró ampliar su posibilidad, si logró desarrollar su capacidad más o menos. Si la logró desarrollar alrededor de una variedad de problemas o si está todavía muy reducido en la cantidad de problemas o en el tipo de problemas que puede abordar. Eso es lo que puedo darme cuenta. Entonces, la evaluación de las capacidades nunca es cuantitativa, siempre es formativa. ¿Sí? Es una forma de ver si el sujeto está desarrollando mejor su posibilidad y comunicárselo para que eso le retroalimente y pueda seguir adelante. En ese sentido, entonces, uno registra, como la evaluación es un proceso que deja evidencias, ¿no? Uno se apoya sobre la evidencia de lo que el estudiante hace y puede dejar registros, por ejemplo, para que el próximo docente lo retome y diga, cuando tiene que resolver problemas se pone nervioso y se bloquea. Cuando tiene que comunicar oralmente, no logra generar un registro formal de comunicación o se le mezclan los tipos textuales
intelectuales o lo que sea, en general se refiere a una calificación o una manera de registrar la información que es más bien cualitativa y que le permite al próximo docente tomarlo desde donde lo dejó el anterior y seguir adelante en ese proceso. Y con esto prácticamente estamos. No quisiera... sí, vamos a agregar algo más. ¿Qué le pido al docente entonces como espacio de organizarse para desarrollar su capacidad, para organizar su proceso de enseñanza? Bueno, tiene que poder elegir en qué momento del año va a trabajar y a través de qué actividades o secuencias o unidades didácticas va a querer trabajar una capacidad con mayor nivel de intensidad. Esta es una unidad donde quiero trabajar más la oralidad, la lectura y la escritura. Esta es una unidad donde quiero trabajar más la resolución de problemas. Esta es una clase donde quiero trabajar más a fondo el pensamiento creativo. Tengo que poder ayudar al colega docente a tomar este tipo de decisiones en su planificación. Todas las capacidades todo el tiempo es agotador. Necesito elegir ser estratégico, poner foco y en ese sentido me conviene ser, yo diría más bien, parsimonioso. Encontrar para este curso, para esta época del año, me gustaría más trabajar sobre tal cosa y poderle entonces dar una prioridad a eso, no tratar de hacer todo al mismo tiempo, porque se pierde foco, uno quiere hacer todo a la vez y no funciona. Entonces, ¿cómo puede organizar su planificación un docente? Podría elegir que dentro de una determinada unidad didáctica va a plantear una situación de aprendizaje y que en esa situación de aprendizaje va a trabajar en profundidad una determinada capacidad y para eso entonces se organiza su ciclo de intervención. Vamos a plantear la situación, vamos a descubrir al plantear la situación cuáles son lo que sabemos y lo que no sabemos, vamos a incorporar los saberes que nos faltan para poderla resolver, vamos a reflexionar sobre el resultado y eso puede durar 2 semanas, puede durar 1 mes, puede durar 2 clases, depende. ¿Sí? El tamaño de la intervención no es que sea larga o corta, no le cambia la cosa. Lo importante es que tenga foco, que el foco sea explícito para él y para sus estudiantes, ¿sí? Y que haya un registro de lo que pasó.